En esta clase vamos a ver cómo instalar Docker en distintas distribuciones de Linux y en distintas plataformas como ejemplo Mac o Windows. Cuando hacemos una instalación en Linux es la forma más simple porque el servicio de Docker va a ejecutar los contenedores de forma nativa. Veremos cómo funcionan las distintas plataformas. La instalación en Ubuntu o en Debian son los siguientes pasos. Vamos a crear un fichero dentro del directorio /etc apt sources list, por ejemplo docker.list con este contenido, la palabra dev, donde está el repositorio, en este caso https apt.dockerproject.org/repo, luego una palabra indicando nuestra distribución, por ejemplo para Ubuntu podemos indicar Precise, Trusty o Willy, para Debian por ejemplo Wesi, Jessie o Stretch, y luego la palabra main. Por ejemplo, en este caso tengo una Debian que es Jessie, he creado un fichero docker.list con este contenido dev, el repositorio que os indique y la palabra Debian-Jessie. Ejecutamos apt-get update para actualizar la lista de paquetes en todos los repositorios, incluyendo el que acabamos de añadir, y una vez que se acaba la actualización ejecutaremos apt-get install y el nombre del paquete es Docker Engine. Pedirá si no hemos importado el certificado del repositorio, le decimos que sí, que estamos seguros de instalarlo sin verificación, y una vez que está instalado vamos a comprobar que se ha instalado y ejecutado correctamente. Para eso vamos a ejecutar systemctl status docker si utilizamos systemd o /etc init docker status si no utilizamos systemd. Las nuevas distribuciones la mayoría ya están utilizando systemd, entonces el primer comando es el más útil. Una vez instalado podemos ejecutar systemctl status docker. Nos dice que está activo, en este caso nos dice desde cuándo se está ejecutando y cuál ha sido el comando para ejecutarlo. En este caso docker daemon y luego ciertos parámetros. Otros comandos para comprobar es docker info, comunicará con el servicio, o docker version. Por ejemplo, info, pasamos pipe alias y nos va a decir distintas informaciones de cuántos contenedores tenemos, cuántas imágenes, esto lo veremos, pero lo más importante es la versión. En este caso estamos utilizando la versión 1.10.1, que es la más reciente a febrero del 2016. Nos dice cuál es el driver para el almacenamiento, veremos todo qué significa esto. Nos dice cuál es el sistema operativo y el kernel que estamos utilizando para ejecutar Docker. Otro comando es docker version para ver la versión tanto del cliente como del servidor. En este caso vemos que es 1.10.1 y también el servidor tiene la misma versión. La instalación en CentOS, Red Hat 7 o Fedora es muy similar. Vamos a tener un fichero con el repositorio, en este caso dentro del directorio etc.yum.repos.d, por ejemplo docker.repo, con el contenido de dónde está el repositorio. Veremos luego una página web donde nosotros podemos copiar este listado. Si queremos instalarlo en CentOS, utilizaremos CentOS $releasever. En Red Hat 7, porque en Red Hat 6 no se puede ejecutar Docker, entonces utilizaremos CentOS /7, y en Fedora utilizaremos Fedora y la misma variable releasever. Para instalar ejecutamos yum install y otra vez el nombre del contenedor, docker-engine, en Fedora dnf install docker engine. Aquí tengo un CentOS 7, vamos a ver la versión, Red Hat Release, vemos que tenemos CentOS 7 y tengo un repositorio llamado docker.repo. Como vemos utilizo la palabra CentOS y la variable releasever. Y ahora ya podemos ejecutar yum install docker engine. Descarga Docker Engine y todo el software necesario para ejecutarlo, y luego podremos hacer las mismas comprobaciones con systemctl o con docker info o docker version. Una vez instalado podemos volver systemctl status docker. Vemos que en este caso no se arranca como en Debian, simplemente ejecutamos systemctl start docker. Volvemos a hacer status y vemos que se está ejecutando. Vamos a ejecutar también docker version. Pasamos a list. Vemos cuáles son las versiones, 1.10.1 también, y por ejemplo docker info
para obtener más información. Vemos cuál es el dispositivo. Veremos que dependiendo de la distribución que estamos utilizando, utilizará un driver para el almacenamiento distinto, cuál sea mejor para cada una de las distribuciones. También nos dice el kernel que estamos utilizando y el sistema operativo. ¿Y qué pasa si nosotros no estamos utilizando Debian o CentOS? Bueno, el Docker se puede instalar en distintas distribuciones como Arch Linux, como FreeWare, Gentoo, Oracle Linux, OpenSUSE o SUSE Linux Enterprise, y las instrucciones están online en docs.docker.com en Jan Installation Linux. Y si vamos a esta página web, vemos que nos dice que nos indica en qué distribuciones se puede instalar, y dependiendo de dónde nosotros queramos instalarlo, nos da unas instrucciones distintas. Por ejemplo, para CentOS nos dice cuáles son los requisitos, nos dice lo que tenemos que añadir dentro del repositorio, que esto es lo que comentaba. O sea, podéis ejecutar este comando si no sois root con el comando sudo, y luego las instrucciones, por ejemplo, para iniciarlo, ya sea con systemctl o con service, y nos dice cierta información. Por ejemplo, en OpenSUSE nos dice cómo instalarlo, cómo conectarnos a un repositorio y cómo instalarlo. Como vemos, en Linux siempre hay una forma a través de los repositorios de cada una de las distribuciones para instalarlo. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos instalarlo en Mac OS X o en Windows? Pues nosotros vamos a funcionar de una forma un poco distinta. Lo que vamos a tener es nuestro sistema operativo, en este caso OS X o Windows, y lo que vamos a ejecutar es una máquina virtual con Linux, normalmente con VirtualBox, que es donde va a estar el servicio de Docker, y nosotros solo instalamos el cliente en nuestro sistema operativo. Y para instalar eso, vamos a instalar lo denominado Docker Toolbox, ¿de acuerdo? Y lo único que tenéis que tener claro es que si nosotros utilizamos Windows, sí que tenemos que tener la virtualización de nuestro ordenador activada. En Mac ya por defecto siempre vas a tener la virtualización, pero si vais a utilizar Windows, normalmente la vais a tener, pero comprobar si alguna vez tenéis algún error en ejecutar Docker Toolbox, comprobar que tenéis la virtualización activada. Una vez instalado, ejecutáis el Docker Quick Start Terminal y podéis ejecutar los mismos comandos. Vamos a ver cómo se hace la instalación en Mac, y vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar los mismos comandos. Le damos a siguiente, por ejemplo, deshabilitamos, decimos dónde queremos instalarlo, en este caso, y simplemente install. Ponemos nuestra contraseña, porque necesitamos ser administrador. Y lo que va a hacer ahora es crear una máquina virtual y ejecutarla. Una vez que nosotros ha acabado el proceso, podemos elegir si queremos la versión visual, pero es en versión beta, o a través de comandos. Yo recomiendo Docker Quick Start Terminal, que nos va a decir dónde abrirla. En este caso voy a elegir un terminal. Y lo que va a hacer es levantar la máquina virtual dentro de VirtualBox. Vemos aquí que hay una máquina virtual llamada default, que si la abrimos va a ser boot to Docker, que es la imagen para ejecutar Docker. Aquí vemos que se está ejecutando el servicio, y después de unos cuantos segundos en nuestra consola para Docker nos dirá que todo está correcto y que nosotros ya podemos ejecutar los comandos de Docker. Nos dicen la IP, esto es importante para luego, si nosotros vamos a redireccionar algunos puertos, utilizar esta IP. Pero en este caso, como estamos empezando, simplemente vamos a ejecutar el comando docker version y docker info. Y lo que está haciendo es conectándose a nuestra máquina virtual y ejecutando el comando dentro del Docker que aquí teníamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si lo hacemos dentro de esta máquina virtual, veremos que tenemos la misma versión.